Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha estado en boca de muchos, un relato que nos trae de regreso a uno de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman, a su tierra natal, Turquía, pero no por las razones que quizás muchos esperábamos o desearíamos. Sí, porque a veces la vida nos sorprende con giros inesperados, y cuando se trata de las celebridades que admiramos, a menudo nos enteramos de lo que sucede en sus vidas a través de los medios, y esta noticia, créanme, es una de esas que te detienen un momento a reflexionar. Así que prepárense para un vídeo cargado de detalles, de ese toque humano que tanto nos gusta explorar, y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, entrevistas y análisis sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en la triste noticia que trajo a Can Yaman de regreso a Turquía. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? Ese actor carismático con esa sonrisa que derrite y esa presencia escénica que lo ha catapultado a la fama mundial. Hemos seguido su carrera desde sus inicios, hemos vibrado con sus personajes en series como Erkencikus o Dolunay, y hemos sido testigos de cómo ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del globo. Su proyección internacional es indiscutible, ha trabajado en producciones fuera de su país, ha mantenido su popularidad en constante ascenso, y siempre, de una u otra forma, sentíamos que Turquía era su base, su punto de partida, su hogar. Sin embargo, las circunstancias a veces nos obligan a hacer un alto en el camino, a reevaluar, a volver a las raíces. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con Can. La noticia que ha movido los cimientos de su regreso, y que ha generado una ola de especulaciones y preocupación entre sus fans, no es precisamente una invitación para un nuevo proyecto televisivo de gran envergadura en Turquía, ni un reencuentro familiar festivo, por así decirlo. Hablamos de una noticia dolorosa, relacionada con el ámbito personal y familiar de Can Yaman. Y es que, como todos sabemos, la vida de las celebridades, aunque esté bajo el foco público, está tejida por los mismos hilos que la de cualquier ser humano: alegrías, tristezas, éxitos y, lamentablemente, también pérdidas. El motivo que lo trajo de vuelta a Turquía, de forma repentina y seguramente con el corazón encogido, fue la delicada salud de su padre. Sí, tal como lo escuchan. El señor Guben Yaman, padre del actor, atravesaba un estado de salud que requería de la presencia y el apoyo de su hijo. Y Can, como buen hijo, no dudó un instante en dejar de lado sus compromisos profesionales, sus proyectos en el extranjero, y volar de regreso a su país para estar al lado de su padre en este difícil momento. Esto nos demuestra una vez más que, por muy exitoso y famoso que uno sea, los lazos familiares son irreemplazables, y el amor de un hijo por sus padres es una fuerza inquebrantable. Imaginen ustedes la situación. Can Yaman, acostumbrado a un ritmo de vida acelerado, a viajes constantes, a estar en el ojo del huracán mediático, de repente se ve enfrentado a una realidad que lo obliga a bajar las revoluciones, a centrarse en lo verdaderamente importante. Los detalles sobre la enfermedad del señor Guben Yaman no se han hecho públicos de forma exhaustiva, y es comprensible. La privacidad en estos asuntos es fundamental, y como admiradores, debemos respetar esa decisión. Sin embargo, los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, informaron sobre la urgencia de su regreso y la gravedad de la situación. Se hablaba de una enfermedad que ponía en riesgo su vida, y la imagen de Can visiblemente afectado, saliendo del aeropuerto o acudiendo a centros médicos, no tardó en circular, generando un tsunami de mensajes de apoyo y buenos deseos para su padre. Este acontecimiento pone en perspectiva la vida de las figuras públicas. A menudo vemos solo la faceta glamurosa, los alfombras rojas, los éxitos profesionales. Pero detrás de todo eso hay personas con sus propias batallas, sus propias preocupaciones, sus propias cargas emocionales. La enfermedad de un ser querido es una de las pruebas más duras que podemos enfrentar, y cuando se trata de un padre, el peso se multiplica. Can Yaman, en este caso, ha actuado como cualquier hijo haría, priorizando el bienestar de su familia, mostrando un lado más vulnerable y humano que, si bien triste, también es admirable. Su regreso a Turquía no fue, por lo tanto, una decisión motivada por el trabajo, sino por una profunda necesidad personal y familiar. Es un regreso agridulce marcado por la preocupación y la incertidumbre, pero también por la fortaleza que surge de la unión familiar en momentos de adversidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento para Can y su familia,
demostrando el cariño y el respeto que sus seguidores sienten por él, incluso en los momentos más difíciles. Ver a un ídolo enfrentar algo tan personal como la enfermedad de un padre nos humaniza a todos, nos recuerda que debajo de la fama, todos somos susceptibles al dolor y al amor. Además de la preocupación por la salud de su padre, este regreso también ha servido para generar un nuevo debate en torno a su carrera. Se especula mucho sobre sus próximos pasos. ¿Qué pasará con sus proyectos internacionales? ¿Volverá a la televisión turca con fuerza? Lo cierto es que en situaciones así, la prioridad pasa a ser la recuperación del ser querido. Los planes profesionales, aunque importantes, a menudo quedan en un segundo plano cuando la vida nos presenta desafíos de esta magnitud. Y es justo y necesario que así sea. La información que hemos podido recabar indica que Can Yaman ha estado muy involucrado en el cuidado de su padre, acompañándolo en cada etapa del tratamiento y brindándole todo su apoyo emocional. Esta dedicación es un testimonio de su carácter y de la importancia que le da a su familia. No se trata de un regreso fugaz, sino de una presencia constante y solidaria. Y esto, amigos, es algo que todos deberíamos aplaudir. En un mundo tan acelerado, donde a veces la distancia y las obligaciones nos separan de nuestros seres queridos, ver a alguien como Can priorizar estos lazos nos da una lección de vida valiosa. También es importante mencionar cómo la prensa turca, en general, ha manejado esta noticia con cierto respeto. Si bien la información sobre la enfermedad es escasa, la cobertura se ha centrado más en el apoyo y la presencia de Can, más que en detalles morbosos. Esto, en comparación con otras situaciones, es un avance que demuestra una madurez mediática. Los fans, por su parte, han respondido con una avalancha de mensajes de esperanza y fuerza, creando un ambiente de solidaridad virtual que, sin duda, debe ser un gran consuelo para Can y su familia. Este evento, aunque triste, nos ha permitido ver una faceta diferente de Can Yaman. Hemos conocido a un hombre que, más allá de su imagen pública y su éxito profesional, es un hijo que se preocupa profundamente por su padre. Es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, y que las relaciones humanas, especialmente las familiares, son el pilar fundamental en los momentos más difíciles. La salud, como bien sabemos, es un tesoro invaluable, y cuando uno de nuestros seres queridos enferma, todo lo demás pasa a un segundo plano. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el futuro? Es difícil predecir con exactitud. Lo más probable es que Can Yaman continúe dedicado a la recuperación de su padre hasta que se sienta que puede retomar sus actividades con mayor tranquilidad. Los proyectos de trabajo, sean en Turquía o en el extranjero, seguramente se reorganizarán. Lo importante ahora es el bienestar de la familia. Y estoy convencido de que, cuando la situación mejore, Can Yaman volverá con más fuerza que nunca, quizás con una perspectiva aún más profunda y madura sobre la vida. Este suceso, sin duda, ha marcado un antes y un después para el actor. Más allá de las cámaras, de los guiones y de la fama mundial, ha tenido que enfrentar una de las pruebas más grandes de la vida. Y su respuesta, su dedicación a su padre, habla mucho de la persona que es. Es un ser humano que siente, que ama y que se preocupa, y eso es algo que, sinceramente, admiramos mucho. En resumen, la triste noticia que trajo a Can Yaman de regreso a Turquía fue la delicada situación de salud de su padre, el señor Guben Yaman. Este evento, que ha generado preocupación y solidaridad entre sus fans, ha puesto de manifiesto la importancia de los lazos familiares y la fortaleza del amor filial. Can Yaman ha demostrado su compromiso y dedicación a su padre, priorizando su bienestar por encima de sus compromisos profesionales. Este regreso agridulce nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de estar presentes para nuestros seres queridos en los momentos más difíciles. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta historia tan conmovedora e informativa como yo. Es importante recordar que detrás de cada estrella de cine, de cada figura pública que admiramos, hay una persona con sus propias luchas y sus propias alegrías. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su compañía. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia, sobre la importancia de la familia en la vida de las celebridades, o si tienen alguna reflexión que quieran compartir. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y conocidos para que más personas puedan conocer esta historia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.